mecanismo para elegir entre ellos un solo candidato. O sea,
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Buenas noches. noches, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Bien, gracias. Perfecto, permítame un momentico, ya comparto la presentación. Bueno, ¿me confirman porfa si están viendo ahí la presentación? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar acerca de un tema denominado riesgos. ¿Y por qué el tema de riesgo? Porque es que a partir como del año 2000, 2001, todo el tema de la auditoría dio un giro y digamos que empezó a hablarse acerca de una auditoría basada en riesgos, ¿ok? ¿Y qué tiene de bueno o qué tiene de malo el que una auditoría se base en riesgos? Pues digamos que lo importante acá es que cuando uno en la organización, digamos que conoce los riesgos que tiene o conoce los riesgos a los que puede verse abocada una organización, pues comienza a trabajar en función de esos riesgos, en función de evitar que esos riesgos se materialicen. Entonces eso hace que una organización, que una empresa sea mucho más precavida, que una organización eh, piense varias veces en dar un paso que de pronto pueda llegar a generar algún tipo de riesgo o evita las organizaciones hoy en día que caer en temas de riesgo reputacional porque saben lo que eso les representa hoy en día y lo que duele perder la reputación en términos empresariales. Entonces, digamos que ninguna empresa, independientemente de su tamaño, ninguna empresa está exenta de que pueda llegar a sufrir riesgos tanto internos como externos. ¿Okay? Esos riesgos, en el caso que se materialicen, pueden llegar a afectar de manera directa la operación de la compañía, causando temas de desestabilización en los procesos, temas de desestabilización en la infraestructura, en el desarrollo y en el funcionamiento habitual que se realiza en el día a día. Y aquí es bien importante entender que los riesgos siempre van a estar presentes. Y es por esa razón por lo que se deben identificar esos riesgos y contar con un plan de prevención para cada uno de ellos con el fin de qué? Con el fin de evitar que se materialicen y en caso tal que se llegara a materializar, pues que se pueda actuar de una manera mucho más ágil, mucho más eficaz, impidiendo que se afecten los objetivos planteados. Este análisis y esa evaluación está dirigido a qué? A cualquier tipo de sistema,
ya sea un sistema de operación, un sistema de lavado de activos, un sistema de financiación del terrorismo, o un sistema tecnológico, el que sea. En esta sesión vamos a abordar técnicas y herramientas que le permitirán adelantarse a esos hechos, técnicas y herramientas que le van a permitir descubrir los riesgos a los que puede estar expuesta una organización, temas claves para gestionar esos riesgos y algunos tips para poder mitigarlos, tomando como punto de referencia lo que es la ISO 31000 y su anexo del 31010. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de qué es un riesgo, qué es un método de análisis, cuáles son las técnicas para identificar los riesgos, cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos y veremos un caso de estudio. ¿Ok? Aquí es importante tener en cuenta que el tema de riesgos pues es muy amplio, ¿sí? Esto es- fácilmente hay especializaciones que solamente se enfocan en tema de riesgos. Entonces el tema es bastante amplio, pero pues digamos que lo vamos a sintetizar en varios aspectos puntuales, pero claves al momento de realizar un proceso de auditoría. Entonces, en primera instancia, hay que entrar a mirar pues, qué es un riesgo, ¿sí? Eh, digamos que riesgo es la posibilidad de incurrir en pérdidas, pero esas pérdidas pueden ser por causas o fallas en los recursos, y cuando hablo de recursos hago referencia a recurso humano, a temas de procesos, a fallas tecnológicas o por ocurrencia de algún acontecimiento externo. ¿Ok? Un riesgo puede ser un ataque cibernético, ¿sí? Bueno, el riesgo puede ser estar expuesto a un ataque cibernético. Cuando el riesgo se materializa, es porque ya el hecho sucedió, ¿ok? Entonces, eh, hoy en día, ¿qué es lo que se hace con esos riesgos de ciberseguridad? Pues básicamente que estos atacantes se roban o se apropian de toda la información de una empresa y si usted la quiere recuperar, usted debe pagar. Es decir, como que le secuestran la información y usted debe pagar por ella. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener todo un plan de identificación de riesgos y después pasar a categorizar esos riesgos y una vez ya los tengo categorizados, entro a gestionar esos riesgos. Entonces, en un caso de un ataque de ciberseguridad, pues yo lo que debo entrar a mirar con el área de sistemas es, bueno, estamos protegidos en todos los eh, puntos de acceso sobre todo lógicos, puertos que estén abiertos en los sistemas, en los servidores, que el firewall esté restringiendo el acceso y que tenga totalmente protegido el acceso de la base de datos, mm, el acceso del sistema de aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar protegido. Entonces, todo ese tipo de buenas prácticas que se deben tener, yo las debo estar chequeando con cierta frecuencia para evaluar que ese tipo de situaciones no pase. ¿Ok? Eh, por ejemplo, se dio el caso de un ataque de ciberseguridad bueno, no voy a nombrar la empresa, acá en Colombia, y ¿saben cuál fue la vulnerabilidad que tuvo? No había instalado la última actualización de, de un, ¿cómo es que se llama eso? De un sistema operativo. No había instalado la última actualización y por ahí entraron los ciberdelincuentes y le capturaron toda la información. Bueno, eso le pasó a Keralty, a Sanitas. Se le secuestraron la información. Obviamente, pues ahí se incurre en un riesgo muy alto y es el de tener que tomar una decisión, porque por lo general eso le cobran. Entonces, usted tiene que entrar a decir, bueno, pago para que me devuelvan la información, pero se corre el riesgo de pronto decir, bueno, y si la información viene adulterada, si la información viene corrupta, ¿alguien quiere comentar algo? Ay, qué pena, profe. No, no, Sí, o sea, eso fue lo que ocurrió hace poco, pues, a nivel de la CPS,
y de otras empresas pequeñas que se les fue raptada toda su información, y lo que dice el profe fue llegado a cobrar, digamos, como una devolución, pero hubieron muchas fallas en la información que recuperaron, porque la habían vulnerado, habían llegado muy a fondo a sacar información demasiado, de ahí sí, demasiado confidencial, y alteraron los procesos de la misma. Exacto. Y eso, digamos que el hecho que tú pagues no te garantiza que la información que te van a entregar no fue compartida en Internet, no fue adulterada. Entonces, pues digamos que el riesgo se sigue teniendo latente ahí. En ese tipo de casos, no sé, ¿alguien más quiere participar? Ok, entonces, básicamente en ese orden de ideas, lo que se hace es que la empresa tiene que eh, montar de nuevo los servicios, ¿ok? O sea, tiene que casi que montar otros equipos y sobre esos nuevos equipos montar los backups que tenía y tratar de salir a producción con lo que se tiene. Muchas veces, y ahí es en donde entra en juego todos esos protocolos de seguridad que se deben tener implementados en las empresas. Y qué pena que esté hablando de puntualmente algo de sistemas de información, pero es que es un tema que está en boca de todo el mundo y yo creo que todos nos hemos visto afectados en algún momento por ese tipo de situaciones. Al Dani, en la administración de Oviedo, que quiere ser alcalde de Bogotá, en la administración de él hackearon el Dani y se robaron 16 teras de información, perdidas completamente. Y de eso no se ha dicho nada. 16 teras de información, imagínense todo lo que se robaron. Eh, pues básicamente es por malas prácticas en los sistemas de información, por no hacerle seguimiento a esos temas, por no hacer una gestión de riesgos para precisamente entrar a evitar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es simplemente un abrebocas. No les cuento ni siquiera lo que le pasó a Telefónica en España cuando les secuestraron toda la información, que Telefónica pagó por esa información, por recuperar esa información, porque es que aparte del escándalo es la reputación con la que uno queda. Uno dice, uy, miércoles, ¿cómo así? Yo soy cliente de Telefónica, o sea que mi información se la robaron y ¿qué pueden hacer con esa información? Entonces, parta de ahí todo lo que puede llegar a ocurrir. Son hechos bastante delicados y hoy en día esos temas de, ay, yo tengo todo en la nube es muy vulnerable, ¿sí? Precisamente por esas debilidades que se tienen en sistemas de información. Entonces, hoy en día muchas empresas están optando por decir, no, ¿sabe qué? La nube es más insegura que yo tener mi propio data center. Entonces, más bien, traigo esa información, monto mi data center, yo lo administro, yo trato de hacerle gestión a mis servidores, a mis equipos, y yo mismo, digamos que tengo cierta tranquilidad. No le garantiza nada. Si atacaron un sistema en la nube, pues más fácil lo pueden llegar a atacar a usted. Pero pues digamos que uno puede llegar a implementar esas buenas prácticas de, eh, pues digamos que hacer una identificación de riesgos, estar permanentemente revisando ese tipo de protocolos, porque pues hoy en día por cualquier lado se le pueden entrar. Miren nomás lo que le pasó a la Universidad del Bosque. A la Universidad del Bosque se le entraron básicamente a través del Drive, del correo de Gmail, a través del Drive encontraron una vulnerabilidad o una puerta trasera, por ahí ingresaron, se apoderaron del correo, luego se apoderaron de las cuentas de Facebook, de las cuentas de Instagram, de todo lo que son las redes sociales y empezaron digamos que a mandar mensajes desde la cuenta del rector, a decir, sentimos mucho informarle a la comunidad universitaria que hemos perdido toda la información de la universidad. Estamos tratando de mirar cómo podemos solucionar el problema, pero la información hoy está perdida. Pero ese es un mensaje que están mandando los ciberdelincuentes, ¿sí? Entonces, claro, se empieza a armar ese pánico, la reputación suya queda en tela de juicio, entonces son muchos los daños que se generan. Por eso hay que tratar, perdón, por eso hay que tratar de evitar todo ese tipo de situaciones al máximo, ¿ok? Entonces, con esto lo que quiero decir es que pueden haber riesgos de
que se originan en fallas, y esas fallas pueden surgir desde el aspecto humano, desde un aspecto procedimental, desde un aspecto tecnológico o por ocurrencia de un aspecto o de un acontecimiento externo. ¿Ok? Según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Basilea es una ciudad en Suiza, en donde pues, Suiza es por excelencia el sector financiero con más prestigio después de Luxemburgo. Y digamos que ahí en Suiza, pues todos sabemos que ahí eso es un paraíso fiscal y que allá los que quieren llevar dineros medio raros, pues van y lo meten en Suiza porque se lo protegen y usted paga un monto muy pequeño de impuesto sobre esos dineros que le están cuidando allá. Entonces, este comité de supervisión bancaria de Basilea, usted me dirá, pero entonces, ¿para qué hacen un comité de supervisión bancaria en Suiza? Si eso es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo no haría un comité de supervisión bancaria en un país que es alcahueta con eh, dineros de dudosa procedencia, dineros que son fruto de secuestros, dineros que son fruto de extorsiones, de actividades de narcotráfico, de lavado de activos, de financiación de actividades terroristas, en fin, todos esos recursos van a parar a Suiza. Y allá hicieron este comité de supervisión bancaria. Eh, según ese comité, ellos definen que un riesgo es toda posibilidad de ocurrencia, toda posibilidad, o sea, no se ha materializado, existe la probabilidad de que ocurra. ¿Okay? Eso es un riesgo. Toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. Y entonces existen dos tipos de riesgos. Eh, existen lo que son los riesgos financieros y existen los riesgos no financieros. Los riesgos financieros, pues básicamente, eh, digamos que se dividen en tres, en riesgos de mercadeo, en riesgos de crédito y en riesgos de liquidez. El riesgo de mercadeo se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. El riesgo de crédito es esa posibilidad que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso. Es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Entonces, eso lo realizan mucho las entidades crediticias. Entonces, en algunas ocasiones, una manera de blindarse es pedirle fiador, aunque hoy en día ya casi no es tan común que pidan eso, pero anteriormente sí decían, uy, usted no es muy confiable, tráigame un fiador con finca raíz. Uy, mierda, y busque usted un fiador con finca raíz, a ver quién le hace el favor. Y existen también los riesgos de la óptica de los riesgos financieros, un riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas es la mala gestión del flujo de caja. ¿Ok? Esos son los riesgos financieros, pero también existen los riesgos no financieros. Dentro de los riesgos no financieros tenemos los operativos, los legales y los reputacionales. Los operativos son, digamos que se puede presentar por problemas originados en los procesos, en temas de infraestructura, en temas de recursos humanos, de tecnología o de eventos externos. Aquí caben los operativos, esos temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque yo no instalé la última versión del sistema operativo, porque yo dejé abierto un puerto, porque alguna cosa de estas pudo haber fallado a nivel de recurso humano, yo no estaba atento, ¿sí? Eh, ¿Sabe también cómo se puede dar ese riesgo de ciberseguridad? Que yo tenga un servicio contratado con un tercero y ese tercero me diga, ay, yo tengo que alimentar su base de datos, entonces necesito que me dé la clave de la base de datos. Y ya ahí, con que usted suelte esa clave, se le acaba de abrir un boquete inmenso de seguridad en su sistema de información. Y de ahí para adelante se pueden apropiar de toda esa información. Y de eso viven las empresas. Las empresas tienen su ERP y su ERP se tiene que hablar con el sistema de nómina que es de otra empresa, de otro software, ¿sí? Y ese se tiene que hablar con, qué sé yo, con el sistema de inventarios, que es otro sistema que usted adquirió con otra empresa. Entonces, cuando uno tiene
esa gama de sistemas de información o de aplicativos que le hacen diferentes cosas y entre ellos interactúan. Por lo general, entre ellos tienen las claves de las bases de datos y esas claves están inmersas en cada uno de los sistemas de información y ese es el principal hueco de seguridad. ¿Ok? Entonces, eso pasa desde el punto de vista de una debilidad en el tema operativo en la organización. Pero también hay riesgos legales, riesgos no financieros que son los legales, y es cuando no se cumple con los requerimientos legales que son exigidos y se incurre en sanciones. Y están los reputacionales, que es esa publicidad negativa que afecta directamente la imagen de la organización, pérdida de clientes y credibilidad en el mercado. Y usted va a decir, la revista Semana que no se le cree nada. Bueno, ya cada quien mirará, pero el tema reputacional va muy orientado, por ejemplo, y yo casi siempre traigo el mismo caso, y es lo que le pasó a la Universidad San Martín, que por malos manejos, por desviar los recursos, por todo este tipo de cosas, pues la universidad sufrió una sanción, tuvo una intervención por parte del ministerio y eso dejó muy mal parada a la universidad. La universidad quedó con su riesgo reputacional muy por debajo. Las personas dicen, uy, Universidad San Martín, uy, esa no fue la que cerraron. No la cerraron, la suspendieron, pero en la memoria de las personas queda como que la hubieran cerrado, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia ese riesgo reputacional. Y en ese orden de ideas, entonces nos toca hablar acerca de qué es un método de análisis. Digamos que esos métodos de análisis son una serie de técnicas que se utilizan para evaluar los riesgos, ¿ok? Ya sean de riesgos de un proceso o riesgos de un proyecto. Esa metodología, ese método de análisis permite tomar decisiones que ayudan a ¿qué? A estar un paso adelante para poder contar con acciones de prevención, para evitar peligros potenciales o para reducir su impacto. ¿Okay? Es bien importante tener en cuenta que no existe una única forma de hacerlo. Por eso es que esta norma, la ISO 31000, da ciertos, esboza ciertos parámetros para poder realizar ese tipo de actividades. Entonces, lo que cada organización debe realizar es revisar cada una de las técnicas y entender cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades internas, dependiendo del esquema que está planteado. Cuáles son los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar en la organización y el organigrama que está establecido al interior de la empresa. Todos esos métodos, digamos que son ajustables o son parametrizables, ¿sí? Y al mismo tiempo se pueden usar diferentes técnicas ¿para qué? Para poder identificar esos riesgos. Entonces, digamos que la forma ideal de poder realizar la gestión es seleccionar y combinar las mejores técnicas según el tipo de negocio o según el tipo de proyecto. Por eso es que a la hora de escoger hay que tener en cuenta que algunas de esas herramientas son más idóneas para evaluar las causas de un problema, pero hay otras herramientas que son más idóneas para valorar las consecuencias. Entonces aquí vemos el proceso de gestión del riesgo según la norma ISO 31000. Entonces digamos que aquí tenemos que se realiza al interior de la organización una evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es identificar los riesgos. Y usted dice, bueno, ¿yo cómo identifico los riesgos? Pues digamos que hay varias técnicas y ahorita las vamos a ver. Una de esas, por lo general, la que más se aplica es la lluvia de ideas. Entonces usted sienta a un área, por ejemplo, al área de tecnología, y sienta a todos los ingenieros, a todo el área. Le dice, bueno, usted lista una serie de riesgos que usted considera desde su óptica se pueden presentar. Y ellos ¿qué comienzan a hacer? Este riesgo sí se puede llegar a presentar. Uy, claro, no tenemos documentación. Uy, no hacemos backups. Uy, el backup lo hacemos y lo guardamos en el mismo servidor. O sea, todas las burradas que uno puede hacer, ahí van a salir a flote. Entonces, en esa lluvia de ideas, uno lo que hace es que lista esos posibles riesgos y cada una de las personas le da un puntaje a cada riesgo. Dice, uy, este sí es importantísimo. No, este no. Y si se da, pues igual no pasa nada. O sea, sí, me quedo sin luz por 1 hora y ya eso fue todo lo que pasó. Bueno, es un riesgo mínimo, ¿sí? Pero hay riesgos muy altos. Entonces, lo primero que yo hago es identificar esos riesgos.
mediante una metodología, por lo general lluvia de ideas. Luego que los he identificado, yo los analizo. ¿Y qué es analizar los riesgos? Es decir, ok, mire que 20 personas catalogaron este tipo de riesgo como un riesgo alto. Entonces yo empiezo a indagar, oiga, ¿por qué lo categorizó como un riesgo alto? Ah, no, lo que pasa es que donde eso se materialice, perdemos esa información y no hay cómo recuperarla. Uy, hijo de pucha, entonces, ¿y cuánto nos podemos quedar por fuera? No, fácilmente nos quedamos por fuera de línea, no nos quedamos fuera de línea un mes. Uy, no podemos. Entonces yo comienzo a categorizar esos riesgos, a darle una puntuación y decir, este riesgo es crítico, este es medio y este es bajo. ¿Ok? Creo como un semáforo. Eso es analizar los riesgos. Y después que los he analizado, comienzo a evaluar esos riesgos. ¿Ok? Ya en esa evaluación comienzo a mirar, ok, eh, en caso que se materialice ese riesgo, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Ya identifiqué qué me puede pasar. Ahora, ¿cómo ataco eso que me puede pasar? ¿Lo puedo hacer yo mismo? ¿Tengo que contratar a un tercero? ¿Tengo que comprar una póliza de seguros? ¿Qué tengo que hacer? Eso está dentro de esa evaluación. Y luego ya lo que hago es tratar los riesgos, ¿ok? Luego que he tratado esos riesgos, entonces esto pasa a un tema de seguimiento y revisión, que es lo que hace la alta dirección en la organización. Y de ese seguimiento y revisión viene digamos que todo el tema de establecer el contexto, es decir, ¿a dónde vamos a implementar este tema de gestión de riesgos? En primera instancia, ¿cuál es la sección más crítica en la organización? Ah, contabilidad. Ok, vamos primero a contabilidad y hacemos todo un análisis de riesgos. Luego, vamos a tecnología. Luego, vamos a recursos humanos y así sucesivamente se va yendo uno área por área haciendo el mismo ejercicio que hicimos ahí. Se establece ese contexto y se empieza a hacer toda esta evaluación con el propósito de luego entrar al proceso de comunicación y consulta en donde participa toda la organización. ¿Por qué es importante este tema de socialización? Porque yo le tengo que contar a la gente cuáles son las debilidades que hemos detectado como organización para poder proceder a mirar cómo vamos a atacar ese tipo de problemas y evitar que eso se vaya a presentar en algún momento del tiempo. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hace la norma ISO 31000 frente al tema de la gestión de riesgos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces hablemos ahora acerca de lo que son las técnicas para identificar los riesgos. Eh, digamos que aquí lo que vamos a hacer en esta diapositiva o de aquí en adelante es presentar una serie de herramientas, pero son unas herramientas que tienen un enfoque preventivo, es decir, evitar que la situación se vaya a materializar, ¿sí? Porque existen dos mecanismos de reacción. Yo puedo ser preventivo o puedo ser correctivo. Correctivo es la peor, ¿sí? Porque es actuar cuando las cosas ya han pasado y eso no debería ser. Debemos propender por ser preventivos. Entonces, estas herramientas que vamos a ver de aquí en adelante tienen ese enfoque preventivo y cuando yo hago o cuando yo implemento cosas con enfoque preventivo, eso me va a ayudar durante el proceso de reconocimiento de los riesgos dentro de la organización. ¿Para qué? Para poder poner en marcha las acciones correspondientes para evitar que esos riesgos se materialicen. Entonces, la primera técnica es la lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas, digamos que es un proceso que se lleva a cabo de manera grupal, ¿sí? Como yo les decía, yo me llevo a todo el área de tecnología, los siento a todos y les hago, yo listo una serie de riesgos y les digo, ¿usted qué opina de ese riesgo? Y bueno, ¿qué otros riesgos me faltan ahí dentro de ese listado que yo, uy, mire, le falta tal riesgo porque cuando se venzan las licencias no podemos seguir trabajando? Miércoles, claro, uy, lo voy a anotar. Y entonces como que se vuelve un trabajo chévere de realizar, pero a la vez es un trabajo que es muy, digamos que se va nutriendo en cada momento que lo vamos desarrollando. Entonces es un proceso, esta lluvia de ideas es un proceso que se lleva a cabo de manera grupal. ¿Para qué? Para generar ideas innovadoras en un ambiente fuera de lo tradicional. Y esta lluvia de ideas es un proceso que es interactivo y
digamos que no es estructurado, es más bien abierto, es un tema en donde todos pueden hablar, todos se pueden expresar, no hay ataduras, no hay ningún tipo de prevenciones, nada de eso. Eso es lo que, para eso sirve esa lluvia de ideas. Eh, lo que busca esta metodología o esta técnica es mejorar, digamos que es generar lo que se conoce como las mejores prácticas para que los integrantes de la organización se puedan complementar, puedan llegar a tener una visión de 360 grados de todo lo que sucede en la organización y con base en eso poder crear nuevas cosas que traigan beneficios a cada uno de los miembros. ¿A través de qué? Pues a través de la estimulación de una, llamémoslo, de una conversación fluida para poder identificar situaciones en las que se puede presentar un fallo y puede ser un fallo potencial, situaciones en donde se pueden presentar riesgos, situaciones en donde se pueden presentar criterios de decisión y cómo van a ser abordados y mitigados. ¿Okay? Entonces, básicamente la clave en esta técnica es llegar con una serie de opiniones estructuradas al momento de reunirnos para evitar perder el tiempo. Por eso les digo, yo llevo a toda el área de tecnología, pero yo ya llevo mi lista de riesgos. Yo digo, mire, esto es lo que yo pienso, ¿sí? ¿Usted qué opina? Y usted, el de atrás, ¿qué dice? ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué le falta? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Sí? Y comienza uno a hacer mucho más nutrida esa actividad. Entonces, básicamente, las reglas que se deben seguir en esta metodología o en esta técnica de lluvia de ideas son las siguientes. Primero, suspender el juicio, o sea, despréndase del juicio, ¿sí? Dejar a un lado la crítica, si solo se va a limitar a juzgar y a quejarse, pues será muy complicado llegar a acuerdos que traerán beneficios a la organización. Hay que hacerlo de una manera objetiva. Entonces, despréndase de eso, hágalo de buena manera, una buena onda para hacer este tipo de cosas, porque si no, el trabajo va a ser perdido. O lo que es peor, la gente se da cuenta que usted es un obstáculo y lo saca. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Eh, hay que pensar libremente, no hay que coartarse al momento de transmitir una idea. El miedo se debe dejar a un lado. No importa qué tan loca sea, es más fácil perfeccionar una idea que emitir una nueva. Y eso lo decía Alex Osborne, autor de esta obra que se llama Brainstorming, que es lluvia de ideas. Eh, hay que también tener presente que la cantidad es importante. Entre mayor sea el número de ideas que se tenga, será mucho más fácil elegir entre ellas, pues en ocasiones se pueden complementar unas con otras y obtener un resultado ganador. Otra característica importante es el efecto multiplicador. Esto permite lograr una retroalimentación positiva, es decir, de todo lo que se ha expuesto durante la reunión, se pueden hacer mejoras en las ideas para que éstas cumplan con todas las expectativas de los miembros. ¿Okay? Luego viene otra técnica, se denomina what if o qué pasa si. ¿Sí? Esa es una pregunta muy frecuente. Oiga, y parece uno un niño. ¿Y qué pasa si? O, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Esa es otra técnica que hay, pero estas puntuales, ¿qué pasa si? Y eso nos va llevando a uno a meterse cada vez más y más y más en el fondo de un solo proceso. En esta técnica, digamos que esta técnica es muy común usarla para la identificación de consecuencias, ya que para su implementación es importante realizarse una serie de preguntas que deberán ser respondidas y que ayudarán a entender cuál es el mejor plan de acción que se debe implementar en un riesgo individual. Además, permite adelantarse a los hechos y entender qué pasaría si se llegara a dar alguno de esos sucesos. Este método es bastante creativo y es de tipo inductivo. Es fácil y es sencillo de entender para cualquier gestor que lo ponga en práctica. Normalmente se usa en la primera fase de la gestión cuando apenas se está en proceso de identificación. También se puede complementar a través de un análisis profundo y de otros métodos como la lluvia de ideas. Y para llevarlo a cabo se pueden programar reuniones entre funcionarios o trabajadores que tengan conocimiento completo del proceso que se analiza. Y esto sí que es importante. ¿Okay? Digamos que llevar a una reunión a un personal nuevo, a una persona que recién se acaba de contratar, pues a menos que haya trabajado en este tema en otra organización, puede aportar. Pero de lo contrario, pues más bien dejémoslo quietico, no lo involucremos todavía en este tipo de cosas
más bien personal que ya conozca el tema, que haya estado involucrado, que se haya visto inmerso en esos procesos. ¿Por qué? Porque ellos conocen la minucia de las situaciones, conocen los verdaderos riesgos que no puede conocer o que pasa por alto el jefe del área, el director del área, y entonces, pues digamos que aquí esos aportes se vuelven fundamentales para este tipo de técnicas. Luego vienen los famosos 5 porqués o lo que se conoce como espina de pescado, que es la actividad que tienen que hacer en la unidad número 1. ¿Ok? Entonces, aquí están los 5 porqués o la espina de pescado, que digamos que esta técnica, bueno, esto es más como un modelo que busca llegar a la causa raíz del riesgo o de la situación que se está analizando. Este tipo de técnicas nos ayuda a identificar de dónde se está originando el problema. ¿Ok? Esta técnica sirve para estructurar debates grupales sobre las posibles causas planteadas y su principal objetivo es cuál. Es el de llegar al fondo del riesgo específico, descartando las respuestas más inmediatas y superficiales. Este proceso que digamos que se debe poner en práctica es el siguiente. Lo primero que uno hace en esta técnica es plantear cuál es el problema. ¿Ok? Entonces, uno plantea el problema y luego que ya tiene el problema, por ejemplo, qué sé yo, robo continuado en el área de tesorería, ¿sí? Entonces, ya tengo el problema, ¿sí? Ya de pronto lo he cuantificado. Viene una segunda etapa que es hacerse preguntas como, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Sí? ¿Qué hizo que esto se generara? ¿Cuál es la raíz de ese riesgo? ¿Sí? En tercer lugar, ¿uno qué hace? Una vez se le encuentre respuesta a esas preguntas de por qué sucedió esto, qué hizo que esto se generara o cuál es la raíz del riesgo, eh, se empieza a identificar la causa raíz de lo sucedido. Por eso arranca acá con una causa y un porqué. Causa y porqué. Entonces, usted tiene aquí un verdadero problema, ya lo tiene identificado, le puede poner cifras, le puede poner eh, una buena descripción y empieza a determinar, a hacerse las preguntas, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no estuvieron al frente? Ah, no, es que yo no sabía de eso, yo no tengo conocimiento de tipo de... Ok, entonces tengo que mirar cómo capacito a mi personal para que esto no me vuelva a ocurrir, ¿ok? ¿Y qué causó esa situación? ¿Ok? Entonces mire que es una situación de por qué y de causa, ¿ok? Y puede que haya un por qué y de ese por qué se desprendan varias causas, como acá, ¿sí? Entonces, en eso consiste esta técnica, ¿ok? Una vez se le ha encontrado respuesta a esas preguntas, se empieza a identificar esa causa raíz de qué fue lo que verdaderamente sucedió. Contrario a lo que indica el nombre de la técnica, no es necesario que se restrinja al análisis eh, o que se limite el análisis a solo 5 preguntas, ¿ok? Pueden ser muchas más, ¿sí? 5 es un número chévere, un número como que termina siendo como un número adecuado, pero si usted encuentra más, hágale, hágale, despáchese en eso y hágale una espina de pescado a cada uno de esos problemas para poder determinar el por qué se generó y qué lo causó. ¿Ok? Ejemplo, tenemos acá un problema. Los clientes se quejan sobre por qué las entregas no se hacen a tiempo. Esa es la pregunta, ese es el problema. Entonces, ¿por qué las entregas no se hacen a tiempo? Entonces, primer análisis que se hace. ¿Por qué no se están haciendo a tiempo? Llega el jefe y dice, bueno, ¿por qué es que las entregas no se hacen a tiempo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ah, pues porque la mercancía está retenida en bodega. Miércoles, ¿cómo así que la mercancía está retenida en bodega? ¿Por qué pasa eso? Ah, porque es que los camiones están tardando en salir. ¿Y por qué tardan en salir los camiones? Ah, porque es que el trabajador está demorado. ¿Qué? ¿Cómo así que el trabajador se demora tanto? Porque una sola persona tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo. ¿Y por qué razón un trabajador tiene que cargar todos los camiones? Porque le faltan ayudantes, porque usted no ha contratado más personal, porque usted tiene bloqueada la nómina, porque no hay plata, por la razón que sea. Pero mire que en la medida en que usted realiza la pregunta adecuada, va llegando más profundo
a la raíz del problema. ¿Ok? Este es un ejemplo muy básico. Y aquí al final dice, al hacer este ejercicio nos permitirá conocer cuál es la raíz del problema y qué es lo que está generando la desestabilización dentro del proceso. Además, abre la puerta para que se cree un manual o un plan de acción para mitigar o atacar directamente el riesgo. ¿Ok? Esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en la actividad número 1. ¿Listo? La otra técnica se llama un análisis de escenario. Entonces, digamos que en esa técnica, cuando se tiene el problema y ese problema ya está identificado, alrededor de ese problema se pueden plantear diferentes escenarios y diferentes puntos de vista. ¿Con qué propósito se hace eso? Pues para poder adelantarse a las situaciones que se pueden presentar en el futuro, considerando la posibilidad, pero también considerando la probabilidad de que esa situación se dé, ¿ok? Y a la vez para poder encontrarle una solución y planificar esa estrategia adecuada que permita evitar que eso se materialice o por lo menos poder detectarlo a tiempo para poderlo atacar. Con esa técnica del análisis de escenario, ¿qué se hace? Se analiza un conjunto de circunstancias futuras, ya sea por experiencia, porque alguien supuso que eso se podía llegar a dar o por una tendencia estadística y se desarrolla una serie de modelos descriptivos de la forma en que el futuro se podría presentar. Para esta técnica, análisis de escenario, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. El primero, definir el problema, decidir lo que se pretende conseguir y fijar el horizonte temporal. En segunda instancia, recopilar datos, que consiste en identificar los factores principales, todas las tendencias e incertidumbres que pueden llegar a afectar ese plano. En tercer lugar, separar certezas de incertidumbres. Es decir, hay que adoptar las tendencias mejor respaldadas y contrastadas como certezas, separándolas de las incertidumbres y ejecutar un listado priorizado de esas certezas. No quedarme con las incertidumbres, me centro en las certezas y sobre esas es que voy a trabajar. En cuarto lugar, desarrollar escenarios. A partir de una incertidumbre alta, se van a crear dos resultados, uno moderadamente bueno y otro moderadamente malo. Con base en esto, se desarrollará un entorno para cada uno que fusione sus certezas con el resultado elegido. Y en quinto, incluir los escenarios. Aquí se debe hacer en el análisis y en la estrategia de esos escenarios. Y por último, involucrar a los líderes. Es decir, ¿quiénes son esos líderes? Los responsables que van a ser los encargados de hacer el análisis. Incluso se pueden tener en cuenta a personas que realizan la parte operativa, los que están más inmersos dentro del proceso. ¿Por qué? Vuelvo y digo, esos son los que, como están tan metidos en la minucia, son los que más conocen los detalles. Ellos son los que más nos pueden llegar a aportar. ¿Ok? Y la quinta técnica, son más, eh, creo que tengo 6 técnicas acá, pero la quinta técnica se denomina análisis preliminar del riesgo, la famosa APR. ¿Ok? Esta técnica es reconocida por sus siglas APR. eh, Básicamente es una técnica que fue implementada por primera vez por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿sí? Y esta técnica fue implementada para poder definir una serie de estrategias, una serie de pérdidas y de riesgos, y con el tiempo se comenzó a ejecutar en las empresas. ¿Por qué? Porque funcionó. Si funciona en lo militar, de ahí para abajo funciona en lo que sea. ¿Ok? Entonces lo que se hace primero con esta técnica es un análisis, pero un análisis cualitativo. ¿Y por qué cualitativo? Porque al iniciar es muy complicado tener un sistema maduro que me diga, que me dé datos, un sistema que me dé tendencias, que me haga proyecciones, es muy difícil. Entonces, lo mejor es algo cualitativo, ¿ok? Lo, la principal característica de esta técnica del análisis preliminar del riesgo es que es un instrumento de ayuda para revelar aquellos aspectos que en algunas ocasiones pasan desapercibidos en los sistemas que ya existen en la organización y se utiliza mucho en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El primer paso de esta técnica
ese primer paso en el análisis preliminar de riesgos es identificar todas las actividades que forman parte de un proyecto o todas las actividades que forman parte de un proceso. Y una vez hecho ese paso o surtido ese proceso, se intenta reconocer los posibles problemas que se puedan presentar en cada fase de ese proyecto o en cada etapa de ese proceso. Con esos datos, ¿qué se hace? Se llena una tabla de registro. Digamos que en esa tabla de registro hay una de las columnas. En esa columna lo que se hace es que se va a describir los riesgos que se identificaron. En otra columna se ubican las posibles causas. En otra columna se listan las consecuencias. Y en otra columna se sitúan las categorías de riesgos, combinando la frecuencia y la gravedad del riesgo. ¿Para qué? Para poder crear una clasificación de prioridades. Es decir, en una sola matriz, en una sola tabla, yo estoy haciendo la identificación de los riesgos, pero a la vez estoy categorizando los riesgos, diciendo cuáles son más críticos y cuáles son menos críticos. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder darle prioridad a atacar esos riesgos más críticos. Entonces, cuanto más probable sea un riesgo y más graves sean sus consecuencias, pues mayor atención hay que darle a ese riesgo. ¿Por qué? Porque resulta ser crítico en el caso en que se materialice en la organización. Entonces, con esos criterios, los riesgos se clasifican en menores, moderados, en serios o catastróficos. ¿Ok? Entonces, digamos que para llevar a cabo esa priorización del riesgo, es muy conveniente utilizar lo que se conoce como una matriz de riesgo. Es decir, aquí tengo yo el riesgo. Esto lo encuentran en uno de los videos de Auditool que está ahí publicado en la plataforma. Entonces, aquí está el riesgo. Entonces, primero, definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas para el centro comercial. Otro riesgo, incumplir con los objetivos y metas estratégicas. Ok, ya tengo los riesgos identificados. Ahora, ¿qué causa ese riesgo? El primero de definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas para el centro comercial. La causa es falta de conocimientos y mal manejo de entornos. ¿Y eso qué produce? ¿Cuál es el efecto que me genera? Que no se cumplen los objetivos definidos y por lo tanto no se logra la gestión necesaria para el desarrollo del centro comercial. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo lo califico? Y lo valoro. Entonces, tengo dos métricas, la probabilidad por un lado y el impacto por el otro. ¿Qué es la probabilidad? La posibilidad de que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, ese riesgo de definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas, ¿qué tanto se puede, qué tanto se puede llegar a presentar? No, su posibilidad de que se presente es mínima. Ese riesgo casi no se presenta. ¿Y por qué casi no se presenta? No, porque es que esta situación ya se tiene controlada y la empresa está trabajando en documentación de ese tipo de procesos. Buenísimo. Entonces, su probabilidad es media o es baja, ¿sí? Yo, por lo general, yo no utilizo estas métricas de bajo, medio y alto, ¿sí? Bueno, esto hace referencia a, recuerda que les decía que era cuando un sistema apenas está empezando, pues no es tan chévere utilizar datos cuantitativos, sino cualitativos. Cualitativo es esto, bajo, medio o alto. Eso es cualitativo. Yo prefiero ponerle numeritos a eso. ¿Por qué? Porque me muestra una cifra exacta. Y sobre eso yo digo, este riesgo es más grave que este otro, ¿sí? Si los dos son bajos, si los dos son altos, pues yo digo, ese riesgo es crítico. Pero si yo digo que el riesgo, su probabilidad es de 4 y su impacto es de 5, yo digo, miércoles, eso ya me da otra magnitud. Porque es menor la probabilidad que el impacto. ¿Okay? Entonces yo a esto lo que hago es que le coloco, a probabilidad le coloco una calificación de 1 a 5. ¿Ok? Y al impacto también una calificación de 1 a 5. Y eso me da una prioridad. Entonces aquí yo digo, probabilidad 5. Y el impacto 5, eso me da 25. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la calificación y valoración es, tengo la probabilidad y la multiplico por el impacto. ¿Ok? Eso es lo que me da la calificación de ese riesgo. Entonces yo multiplico el 5 por el 5 y me da un puntaje de 25. El otro riesgo me dice, no, ese riesgo tiene una probabilidad de 4 y un impacto de 2. Ok, entonces ese riesgo mide 8. Ok, entonces, me enfoco en este.
porque este es más crítico, ¿ok? Entonces, de esa forma es que uno utiliza esto se denomina una matriz de riesgo, ¿ok? En donde yo contemplo, listo los riesgos, determino lo que lo cause y el efecto que me puede llegar a generar, y con base en eso determino la probabilidad y el impacto. Y eso me da un puntaje, y con base en ese puntaje yo digo, y este riesgo es más alto. Este riesgo es verdaderamente crítico, ¿sí? Y sobre ese me enfoco, ¿ok? Entonces, aquí hay este es un video. ¿Cómo es que le doy? Ah, ahí lo escuchan. Bien. Gracias, Jessica. Bien, entonces, lo primero que debemos conocer es que ISO-Tools se puede... Les voy a compartir aquí en el chat ese video para que lo puedan ver con total tranquilidad. Si se dan cuenta, son 25 minutos en donde les enseñan a hacer una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo se utiliza ya cuando usted es más duro en temas de riesgo, ¿sí? Si es la primera vez que va a hacer esto, pues digamos que utilice primero la técnica de la lluvia de ideas, ¿sí? Ya cuando usted conozca más de la empresa, cuando usted tenga más claro los procesos, los riesgos y todo esto, ahí sí métasele a una matriz de esta. Pero inicialmente arranque primero por una lluvia de ideas que es una muy buena técnica y es una técnica que le va a dar conocimiento sobre la organización. Porque es que a veces uno lo que necesita es eso, conocer más a la empresa para ahí sí dar el salto y tratar de ayudarle en temas de riesgos y de gestión de riesgos, que es lo que más importa. ¿Ok? Entonces, ese videito allá les coloqué la URL a través del chat de esta sesión para que lo puedan ver en cualquier momento. ¿Listo? Hay otra técnica, se llama árbol de decisión. Eh, digamos que ese árbol de decisión es un mapa, eh, pero es un mapa digamos que de posibles resultados de una serie de decisiones que están relacionadas entre sí. Eh, lo que significa esta técnica de árbol de decisión es que se parte de una situación que se podría o que de pronto se está dando en la organización y desde ahí se empiezan a revisar las posibles consecuencias que se pueden llegar a presentar. Da la posibilidad que el gestor de riesgos o las personas que están involucradas comparen posibles acciones entre sí, ¿según qué? Según sus costos, según su probabilidad de ocurrencia, según sus beneficios. Normalmente, con esta técnica, se empieza con un único nodo y luego se ramifica en resultados posibles. Cada uno de estos nodos crea otros nodos y con ellos se generan otras posibilidades. Entonces, esta es una técnica más sofisticada, ¿sí? Pero para comenzar la estructura del árbol de decisión, es bien importante saber que se cuenta con se dice, aquí, estos símbolos. Se cuenta con una simbología. eh, por ejemplo, acá, el cuadro significa un nodo de decisión. ¿Qué significa? Indica que hay una decisión que se debe tomar. El círculo es un nodo de probabilidad, muestra varios resultados inciertos. Las dos flechitas me muestran una ramificación de alternativas. Cada línea de ramificación indica un posible resultado y esta línea con dos líneas paralelas me muestra una alternativa rechazada, muestra una alternativa o un resultado que no se debe tener en cuenta. ¿Ok? Eh, digamos que llevar a cabo esta técnica de árbol de decisión brinda beneficios como ser útiles con o sin datos que resulten ser datos fehacientes en la organización, permite agregar nuevas opciones a los árboles que ya existen si es que se ha implementado anteriormente esa técnica. Esto le da valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones y se puede combinar a la perfección con otras herramientas de toma de decisiones. En este tipo de casos, digamos que hay que tener muy presente
que condensar toda la información puede llegar a generar o puede llegar a provocar que se vuelva algo complejo de entender un árbol de decisión. ¿Por qué? Porque tiene tantas ramificaciones, tiene tanta simbología y tiene tanta descripción que se vuelve cansón de leer, ¿sí? Por eso es mejor hacerlo reducido y en la medida en que usted ya tiene claro ese árbol, váyalo madurando, ¿sí? Vaya trabajando sobre ese árbol y lo va ampliando, pero partiendo ya de un hecho que usted conoce como tal, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que el tema de condensar toda esa información en un solo árbol de decisión puede provocar que se vuelva bien difícil de entender. Por eso se recomienda usar más bien diagramas de influencia para poder clasificar esa información. ¿Listo? Entonces, este es como un ejemplo de esos nodos. Entonces, aquí se tiene una decisión. Esa decisión puede provocar un nodo de probabilidad y otro nodo de probabilidad, cada uno con diferentes direcciones. Este nodo de probabilidad me puede generar en una decisión y en otra decisión, y cada uno de estos nodos de decisión me generan otras series de probabilidades y estas probabilidades me van a generar una serie de alternativas. ¿Ok? Y a eso le puedo colocar algún tipo de calificación como para al final tener un dato cuantitativo que me permita determinar qué tan complejo y qué tan grave puede llegar a ser ese árbol de decisión que hemos acabado de elaborar de esa situación puntual que se está presentando. No es, digamos que no es que sea muy difícil, pero lo recomendable es, si es la primera vez que usted va a hacer esto, no se meta con un árbol de decisión todavía, ¿sí? Un árbol de decisión es ya cuando usted tiene total claridad sobre el tema, conoce el área, ¿sí? Y además ya ha trabajado en temas de riesgos. Antes no lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque se puede llegar a estrellar, ¿sí? Ahora, hay otra técnica, se llama lista de chequeo o lista de verificación. Estas técnicas son de pronto las más utilizadas, ¿sí? Porque son fáciles de cuantificar, fáciles de contabilizar. Esa lista de chequeo, digamos que se utiliza con el fin de confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis y de riesgo eh, se están adoptando al interior de la empresa. Pero básicamente esa lista de chequeo consiste en que, como lo dice su nombre, en hacer una lista en donde se van a colocar todos los riesgos que se han identificado y las recomendaciones al lado de cada riesgo. ¿Ok? Recomendaciones que pueden ser recomendaciones preventivas, que es, digamos mm, que me generen un valor agregado, ¿sí? No simplemente voy a listar ahí riesgos. El propósito es listar los riesgos y de una vez pues poder registrar las recomendaciones al respecto. Estas listas de chequeo son un método que se usa frecuentemente precisamente porque son fáciles de realizar. Eh, esta técnica o sea, cabe en cualquier actividad o en cualquier proceso. Y este tipo de técnicas ayuda a la toma de decisiones, me ayuda a analizar la locación de defectos y poder verificar las causas de los posibles problemas en la organización. Entonces, más o menos se utiliza, esto es simplemente una muestra de lo que puede llegar a ser esa lista de chequeo. ¿Ok? Viene otra técnica que se denomina entrevistas estructuradas y entrevistas semiestructuradas. ¿Ok? Básicamente consiste en lo siguiente. Digamos que cuando tenemos esas entrevistas estructuradas, también la puede encontrar en alguna literatura como entrevistas preparadas. ¿En qué consiste? Sucede que a los entrevistados, y pueden ser entrevistados individuales, a cada uno de ellos se les hace una serie de preguntas que ya han sido preparadas por el auditor o por el gestor de riesgos. Eh, esas preguntas se escriben en una hoja guía que lo anima a la persona que la va a responder, lo anima a visualizar una situación llamémoslo, desde una perspectiva diferente y poder identificar los riesgos. Generalmente esa técnica de entrevista estructurada se usa cuando el sistema ya está implementado o tiene una etapa de madurez mediano alta. ¿Ok? Entonces, digamos que dentro de esas entrevistas estructuradas, esto tiene una serie de ventajas.
Vamos a ver las ventajas y las desventajas de estas entrevistas estructuradas. Eh, Básicamente, dentro de las ventajas tenemos que cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Es decir, a mí como entrevistador me da mucha información, ¿sí? Y con base en esa información yo puedo llegar a generar una visión completa de la organización y de ese punto o de ese riesgo que estoy analizando específicamente. Otra ventaja que se tiene es que puede llegar a utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de la población objetivo, que se ve, digamos, población objetivo, que tiene que ver con ese riesgo que estamos analizando. Otra ventaja es que el procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral, haciendo preguntas precisas. El verdadero plus de esto está en elaborar preguntas precisas. No es fácil elaborarlas, pero digamos que cuando se logra, ya usted ve que el trabajo fluye sin ningún problema. Dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y se ejecuta rápidamente. Y por último, el investigador puede entender claramente el margen de error en caso que el encuestado no esté interesado en proporcionar la información correcta. Porque eso también puede llegar a pasar, ¿sí? Usted entrevista a las personas y la persona de pronto ese día está de mal genio, tiene algún tipo de problema grave en su familia, alguna situación que lo indispone. Es como que cuando usted detecta eso es mejor decirle a la persona, no, mira, sabes que más bien lo hacemos en otra ocasión, cuando tú te sientas un poco más dispuesto, etcétera, etcétera. Desventajas que tiene esta técnica. La primera es que tiene un alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos. La exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información. Los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuesta proporcional, es decir, de ahí no se pueden salir. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas, independientemente de lo interesante que esté resultando la conservación de los participantes. Y por último, se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. No es de las técnicas más fáciles. ¿Okay? Y viene otro tema, que son las entrevistas semiestructuradas. ¿Okay? ¿Qué significa eso de semiestructurada? Pues es básicamente que es, digamos que ese tipo de entrevistas se trabajan, pero con preguntas abiertas. O sea, no tienen un orden preestablecido y eso da una libertad al entrevistado. ¿Por qué? Porque le va a permitir generar una serie de características como muy de conversación, ¿ok? Durante ese ejercicio de una entrevista semiestructurada, es muy probable que se den nuevas ideas o que se den o se descubran aspectos que no se tenían en cuenta. Y la mayoría de veces se utiliza al inicio de la gestión. Se arranca con una entrevista semiestructurada. Estas entrevistas son útiles cuando es muy difícil hacer que las personas se reúnan en una sesión de lluvia de ideas o cuando el flujo libre de una discusión en un grupo no es el adecuado porque salen peleando, porque, yo tengo la razón, usted no, usted de qué habla, usted es nuevo, usted no sé qué. Ese tipo de situaciones uno las evita haciendo estas entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Porque las puede usted hacer de manera personal, ¿okay? O de manera individual. Entonces, es mucho más fácil y las personas, por lo general, tienden a abrirse mucho más en este tipo de técnicas, ¿ok? Aquí, pues también, al igual que el anterior, tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Dentro de las ventajas, tenemos que las preguntas de las entrevistas semiestructuradas se preparan antes de programar la entrevista. Eso nos da tiempo para preparar y analizar esas preguntas. Otra ventaja es que en cierta medida es flexible, al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. Tercera ventaja es que los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de una entrevista estructurada. Y en cuarto lugar, a través de estas entrevistas se pueden recopilar datos cualitativos que resulten ser fiables. Pero a nivel de desventajas, se tienen que los participantes pueden gestionar el factor de fiabilidad
pueden gestionarlo, pueden cuestionar, como que pueden llegar a dudar del factor de fiabilidad de esas entrevistas debido a a la flexibilidad que se ofrece. Y por último, comparar dos respuestas diferentes resulta muy difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar este tipo de entrevistas. Entonces, pues así como tiene cosas buenas, también tiene sus puntos malos que pues habrá que evaluar para poder determinar qué tan conveniente resulta ser esta técnica. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos entonces? Pues básicamente son 11 las ventajas. La primera es que aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos, amplía la gestión proactiva en la organización. En tercer lugar, es consciente con la necesidad de identificar y de tratar los riesgos. En cuarto lugar, colabora con el cumplimiento de requisitos legales y normativos. En quinto, minimiza pérdidas. En sexto, ayuda con la toma de decisiones. En séptimo lugar, mejora controles. En octavo, realiza una exhaustiva revisión de una amplia categoría de riesgos. En noveno, establece la base de datos de riesgos, porque es que eso también es importante. Si yo estoy ya identificando esos riesgos, yo debo crear una base de datos al interior de la organización para tener ya un punto de partida y con base en ese punto de partida ir nutriendo esa base de datos de riesgos. En décimo, mejora la presentación de informes, mejora el gobierno corporativo, mejora la asignación de recursos, mejora la eficiencia y la eficacia, mejora la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes, mejora el aprendizaje organizacional y la flexibilidad al interior de la empresa. Y por último, incrementa el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección animal. Entonces, digamos que con esto, pues, ha sido un brochazo de lo que son los riesgos, las técnicas para poder gestionar esos riesgos que nos pueden estar afectando al interior de la empresa. Y pues ya por último, lo que vamos a hacer es entrar a mirar un caso de estudio que se dio en Alemania, se dio en un banco alemán, ¿sí? Y básicamente este estudio de caso lo que muestra es la mala gestión de los riesgos en ese banco alemán, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es una especie de línea de tiempo en donde pues vamos a mirar diferentes momentos que ocurrieron en este caso para poder determinar qué fue lo que pasó al final, ¿ok? Entonces, arranca todo en 1989 con la caída del muro de Berlín. Digamos que la capital de Alemania se erige o empieza a apuntar a reivindicarse como el centro de política y economía del país. Recuerde que Alemania después de la Segunda Guerra quedó dividida en dos. Y la forma en que encontraron más chévere de dividirla fue creando un gran muro. Entonces el muro occidental era de Estados Unidos y el muro oriental era de Rusia. Entonces, obviamente al lado de Rusia, en la Alemania oriental, su capital era Berlín y la capital de la Alemania occidental era Múnich. Entonces, pues básicamente ese muro dividió a Alemania y se veía como una Alemania progresaba más que la otra, ¿ok? Progresaba más la Alemania capitalista, la Alemania occidental, que la Alemania oriental, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando se cae el muro de Berlín, la capital de Alemania, que en ese momento ya la nombran como capital de Alemania a Berlín, esa capital empieza a reivindicarse como ese centro de política y de economía del país. ¿Por qué? Porque esa fue una ciudad muy golpeada, pues como todas las ciudades en Alemania quedaron totalmente destruidas. Berlín sufrió esa devastación de la guerra, pero hubo muchos, digamos que Berlín es una ciudad muy bohemia, muy de artistas, entonces los museos que habían lo lograron reconstruir teniendo en cuenta la misma estructura, todo trató de conservarse, entonces ese estilo de arquitectura de la ciudad de Berlín, ¿qué hizo? Hizo poner toda la atención de los inversionistas, de las inmobiliarias, de los arquitectos que se fijaran en Berlín más que en Múnich o en otras ciudades occidentales. Y eso pues obviamente generó un gran despertar y que todos los ojos empezaran a apuntar hacia Berlín.
Luego de eso, en 1994, digamos que se crea el banco, vamos a llamarlo banco porque es que no, es que esto está como para un juego de letras, ¿no? Bankgesellschaft, el BGB, llamémoslo así, el BGB. Ese es un banco que está fusionando entidades públicas con el banco privado Berliner. El BGB ofrece fondos y préstamos inmobiliarios de mucho riesgo para el banco. Entonces, digamos que surge en esa época, en 1994, eh, como una herramienta potente para lograr el objetivo que se habían planteado esos arquitectos y esos inversionistas inmobiliarios desde el año 89, viendo a Berlín con gran potencial de crecimiento inmobiliario, de crecimiento de infraestructura y todo eso. eh, este banco surge para eso. Surge el BGB, después de, como les digo, de fusionarse. eh, de fusionarse con ese banco privado, el Berliner, con muchas instituciones que eran manejadas por un gobierno muy regional, ¿sí? Muy casero. Eh, es decir, el gobierno tenía la mayoría de las acciones del BGB, pero aún así, esta nueva institución era oficialmente cotizada. Fue por allá hasta finales del año 2000, o sea, 6 años después, de esa estructura híbrida que tenía el BGB. Esa estructura se veía como una propuesta innovadora, una propuesta que era llamativa para el futuro del sistema bancario público alemán. Pero esa estructura dejaba al banco muy vulnerable, lo dejaba muy expuesto a conflictos de interés y por ende, pues digamos que estaba propenso a controles, a la implementación de unos controles muy débiles, que pues más tarde ese tipo de vulnerabilidades, ese tipo de controles débiles, le terminan pasando factura al BGB. Sucede que por allá en la década de los 90, como les decía, pues Berlín era considerado un lugar con mucho potencial de construcción en Europa. ¿Por qué era considerado esa característica? Porque tenía digamos que todo eso se debía a la oportunidad que generaba la restauración de la ciudad, que pues estaba recién unificada a la Alemania Occidental. Eh, digamos que un poco seducidos por esa posibilidad de crecimiento, pero que era un crecimiento rápido, ¿sí? Los subsidiarios de ese BGB, ¿qué hicieron? Prepararon una serie de fondos inmobiliarios para que sus clientes, los más ricos, pudieran invertir en el boom de propiedades. Y además, como parte de un trato, llamémoslo controversial, se les ofreció una serie de garantías financieras contra una gran parte del riesgo inherente en ese tipo de operación. ¿Ok? Entonces, como que disimulaban un poco el riesgo dándole una serie de garantías a esos inversionistas. Ahora, como si no fuera poco, más tarde se ofreció oportunidades similares a un público que era un público un poco más abierto, ¿sí? Con un rango de productos de retorno, digamos que muy atractivo y unas garantías generosas. Entonces, bajo ese panorama, el BGB, ¿qué hizo? El BGB se convirtió rápidamente en uno de los líderes del mercado de inversión inmobiliaria. Ahora bien, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, el banco lograba todo esto a costillas de asumir unos riesgos de bienes raíces que aún no habían sido medidos o que, digamos que no habían sido manejados adecuadamente. Por otro lado, un poco cegado por la aparente oportunidad inmediata, el BGB concentró todo su portafolio en el sector de propiedades y no diversificó los riesgos. ¿Sí? Se centró solamente en ese tipo de riesgos. Un poco lo que teníamos en Colombia antes de la crisis hipotecaria, esa crisis del UPAC que se presentó a finales del año 99. ¿Se acuerdan que antes existían las corporaciones de ahorro y vivienda que eran orientadas a dar crédito hipotecario? Y usted abría una cuenta y era pensando en comprar su vivienda. Entonces, así adquirió esa característica el BGB. ¿Qué pasó? Que por allá en 1997, eh, tras una serie de señales, ya se veían críticas al interior del banco, nombran a un nuevo gerente, este señor Wolfgang Rupp. Fue asignado para buscar aliviar la organización del banco y poder de alguna manera mejorar
la forma en que se estaban reportando los riesgos, la forma en que se estaban identificando, que se estaban categorizando y que se estaban gestionando los riesgos al interior del banco. ¿Qué pasó? Que este señor Rupp no logró descubrir el alcance completo de los riesgos a los que se estaba exponiendo el banco y por lo tanto no pudo implementar los cambios que realmente se necesitaban. Entonces ya sabíamos que habían problemas, que habían unos riesgos muy amplios. Contratan a este gerente con el ánimo de que él identifique realmente esos verdaderos riesgos y los empieza a gestionar y no pudo. ¿Ok? Entonces, viene el año 99, se revienta esa burbuja inmobiliaria en Berlín y en las zonas cercanas. Y en el año 2000 empieza a haber preocupación sobre las potenciales pérdidas del portafolio inmobiliario del banco, pero pocos realmente calculan la inmensa magnitud del problema. ¿Ok? Ya empiezan los verdaderos problemas. Por allá en el año 2001, en febrero del 2001, la prensa aumenta los rumores sobre los billones de euros en pérdidas del BGB, ¿sí? Millones de euros, ¿sí? Digamos que ya la sospecha de crisis ya era real, ya era una realidad. Entonces, el problema se volvió, digamos que el problema salió a la luz cuando el BGB propuso a su junta de accionistas y admitió no poder completar sus informes de cuentas, sus estados financieros del año 2000, debido a las continuas investigaciones e incertidumbres sobre ese riesgo de sus portafolios en propiedades. Todo lo que tenía invertido en el sector inmobiliario, pues ya se estaba viendo, digamos que están asumiendo unos riesgos muy altos por tener todos los recursos invertidos en ese solo sector. ¿Okay? Luego, por allá en marzo del 2001, un mes después, el banco pospone su reunión de accionistas. Esto ya es crítico. Cuando usted hace esto, ya los accionistas dicen, miércoles, aquí hay un problema, esto va mal, esto aquí como que yo saco mi platica antes que vaya a pasar algo mal. Entonces, el banco pospone reunión de accionistas y su informe de fin de año, revelando su estado de crisis absoluta. ¿Ok? Eso en marzo del 2001. En mayo del 2001, el Senado de Berlín garantiza su respaldo al banco por miedo a que éste sea clausurado por las entidades reguladoras y se genere todo un efecto dominó en el sector financiero. Entonces, cuando eso pasa, cuando un banco entra en crisis, esto pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en cualquier parte del mundo. Cuando hay un banco que entra en crisis, todo el sector financiero se pone, mejor dicho, si a un banco le da gripa, el resto de los bancos pueden estar expuestos a una pulmonía severa. Entonces, ¿qué hacen? Todos empiezan a mirar, pucha, ¿cómo me cubro? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo me blindo para que no me vaya a afectar esa crisis? Entonces, para evitar que eso pase, ¿qué hizo el Senado? Empieza a decirle, no, yo lo voy a respaldar. ¿Cuánta plata necesita, papito? Y le empieza a inyectar dinero. ¿Ok? Que eso es lo peor. Pero de esa manera tratan de evitar una crisis financiera. Luego, por allá en septiembre del 2001, Berlín la ciudad le inyecta 1.75 billones de euros en capital nuevo al banco para asegurar su futuro. Es decir, genera una nueva reinversión para tranquilizar a los accionistas, para que no van a sacar la plática. No, tranquilo, que va a sacar su plata. Yo estoy aquí para respaldarles esa inversión. Mire, yo voy a aportar 1.75 billones de euros y entra ese gran capital de dinero al banco. Luego, en noviembre de 2001, este señor Rupp renuncia y el banco planea relegar a 4.000 empleados, un cuarto de su personal. Y esto es ya crítico. O sea, que se vaya el gerente, el CEO del banco, y fuera de eso se planee despedir a la cuarta parte de los funcionarios, eso ya es un mal síntoma. ¿Ok? Luego, por allá en diciembre de 2001, el gobierno regional de Berlín anuncia un escudo de riesgo para cubrir gran parte del riesgo y obligaciones del portafolio inmobiliario del BGB por los siguientes 30 años. Entonces ya, digamos que sale adelante el gobierno, le dice, no se preocupen, señores inversionistas, no se preocupen, clientes, yo estoy aquí para respaldarlos. Puede que haya algún tipo de problema, pero nos estamos anticipando y queremos blindar al banco. Entonces, en ese año, en diciembre de 2001, un escándalo político se salió a la luz
por la mala gestión del riesgo del banco. Sucede que el Senado de Berlín, ¿qué hizo? Para tapar esa mala gestión, se vio obligado a declarar que respaldaría al BGB, pero esa declaración, que fue buena y que en un momento calmó las aguas turbulentas, pues no fue suficiente para el rompimiento de la gran coalición de los demócratas que conformaban el gobierno, gracias a ese respaldo que le está dando el gobierno al BGB. Finalmente, el BGB reportó sus números oficiales del año 2000 en julio de 2001, ¿sí? Y allí reveló pérdidas por 1.65 billones de euros y guardando otros 2 billones como provisión para pérdidas del portafolio de propiedades. Y ahí fue cuando este señor Rupp reconoció la mala gestión de información y los riesgos en el banco y más adelante, pues, ¿qué hizo? Irse, renunció. El banco, ¿qué hizo? Tuvo que sacar a 4.000 empleados y el gobierno de Berlín, que había dicho que iba a respaldar al banco, tuvo que inyectar nuevo capital e instaurar un escudo de riesgo. ¿Para qué? Para poder cubrir gran parte de las cargas del banco. Y ahí, pues digamos que sin la intervención del Estado, esta se hubiese convertido en la peor crisis financiera de la historia de la posguerra en Alemania. El simple hecho de esa quiebra del BGB, ¿ok? ¿Qué pasó más adelante? En el año 2002, las entidades estadounidenses y europeas empiezan a cotizar por el 81% del BGB, es decir, a comprarlo. Un 81% del BGB que era manejado directamente por el gobierno de Berlín, ¿ok? Entonces, mire cómo por el simple hecho de no hacerle una buena gestión o no empezar por identificar los riesgos en un banco en el que pertenece al sistema financiero, un sistema que vigila a sus miembros, un sistema financiero que está muy regulado, un sistema financiero que se encarga de vigilar mucho a las entidades y los recursos que le están fluyendo a sus bancos, simplemente cometió el error de no darle la atención que se merecía todo el factor de los riesgos para poder evitar ese tipo de situaciones. Al final, pues este banco fue vendido, salió de toda su situación, pero a costa de una gran cantidad de dinero inyectado que básicamente fue perdido, eso se echó a un saco de basura o a un costal roto. Y pues digamos que esta es como una pequeña eh, un pequeño caso de estudio en donde se demuestra que la mala gestión de riesgos puede llevar a desatar una gran crisis, en este caso, el caso de estudio, una gran crisis financiera en un país que es la tercera potencia del mundo. ¿Ok? Esto era lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto que quieran compartir. Profe, ¿me puede poner la presentación de la línea de tiempo otra vez? Sí, ¿está? Ah, sí, sí. Ya, gracias. Ok, ok. Si quieren, les publico esto con el video. Sí. Sí, profe, sería interesante. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahorita grabo, subo el video a YouTube y debajo del video les queda la presentación con el caso de estudio para que lo puedan eh, repasar. ¿Ok? Bueno, pues eso era todo lo del día de hoy. Les agradezco muchísimo la asistencia. Un gusto tenerlos por acá. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes, que les vaya muy bien, Gracias, descansen. profe. Gracias. No, a ti. Profe, Hasta luego, una profe. consulta. Gracias, que estén bien. Profe, una consulta. Dime. Qué pena. Dime. ¿Al fin el trabajo lo vamos a hacer en grupos o cómo se va a trabajar?
Sí, digamos que el trabajo lo pueden hacer en grupo. Yo les había dicho que mínimo 2, máximo 3, pero ese día hubo personas que me dijeron, no, yo prefiero solo, no sé qué. Ok, pues el que quiera hacerlo solo, que lo haga solo, pero les dejo abierta la opción de que puedan trabajar o en pareja o máximo en grupos de 3. ¿Ok? El jueves, mire, sí. Ok, muchas gracias. O no, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, cuídense, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Chao.